La pedagogía y la educación ha desempeñado un papel esencial en el desarrollo de la sociedad humana. La evolución de la pedagogía refleja un continuo esfuerzo para adaptar la transmisión del conocimiento a las necesidades cambiantes de la sociedad. La educación ha sido y sigue siendo un pilar esencial para el desarrollo humano y social. A continuación presentaremos algunas de las estrategias significativas de la historia de la educación. En la Edad Media, la educación estaba principalmente en manos de la Iglesia, los monasterios y cátedras. Estos eran centros de enseñanzas en los cuales se podía aprender artes liberales que se convirtieron en los núcleos del saber y la investigación del derecho, medicina y artes. El Renacimiento. Este innovó a la educación sobre el interés por los conocimientos clásicos y la educación humanista. Revolucionó la difusión del conocimiento, haciendo los libros más accesibles y promoviendo la alfabetización. La revolución industrial trajo consigo intereses en la economía, también sobre el capitalismo y el aumento de la comercialización. Elementos del proceso educativo. Los estudiantes son los principales receptores del proceso educativo, por lo cual su participación y compromiso es fundamental para el éxito académico. Los educadores facilitan el proceso educativo a los educandos, debido a que son una fuente de conocimientos. De la misma forma, ellos usan estrategias de aprendizaje para el éxito de la educación. El material de estudio es indispensable para guiar el proceso de enseñanza, debido a que mejora las habilidades y conocimientos, ya sea del estudiante o del profesor. La pedagogía y la didáctica. Entendemos como pedagogía la ciencia que estudia la educación y los procesos educativos en su totalidad. Se centra en los principios, métodos y prácticas que guían a la formación y desarrollo integral de cada individuo. La pedagogía aborda cuestiones filosóficas, sociales, culturales y psicológicas relacionadas con la educación, buscando así entender cómo las personas aprenden y se desarrollan a lo largo de sus vidas. Por otro lado, la didáctica es una rama de la pedagogía que se desarrolla específicamente en los métodos y técnicas de enseñanza. Esta se encarga de estudiar y diseñar estrategias para facilitar así el proceso de aprendizaje, haciendo énfasis en cómo se debe enseñar de manera efectiva. Aquí podemos observar que la pedagogía se centra en un enfoque que es la teoría, es la ciencia pedagógica, y reflexiona sobre el rol del conocimiento en la formación de los individuos autónomos. En cambio, en la didáctica, el enfoque es la práctica, es el arte de enseñar, ya que se centra en los procesos sistemáticos de enseñanza y aprendizaje. Estas dos son disciplinas que se integran en el proceso de enseñanza y aprendizaje, adaptándose a diversos escenarios y contextos para promover así el aprendizaje significativo. La pedagogía responde científicamente a la pregunta ¿cómo educar? La didáctica lo hace con la pregunta ¿cómo enseñar? Ambas preguntas tienen su horizonte específico, el de cómo educar es el por qué y para qué de la educación y el de cómo enseñar y es el por qué y para qué de la enseñanza. El primero es de tipo antropológico filosófico, el segundo de tipo histórico práctico. La pedagogía es la ciencia que orienta la labor del educador. La didáctica orienta un aspecto específico de ella, su labor como docente. Toda ciencia prospectiva se apoya a su vez en la ciencia explicativa. Para saber cómo se educa hay que conocer cómo es el hombre, cómo crece. La pedagogía se apoya en la psicología y en la psicología evolutiva. Para saber cómo se enseña hay que saber cómo se aprende. La didáctica se apoya en la psicología del aprendizaje. Toda ciencia se apoya igualmente mediante un trabajo interdisciplinario en disciplinas auxiliares. La pedagogía recurre adicionalmente a la antropología y a la sociología, la didáctica, a la metódica, al manejo de los medios de comunicación, al diseño curricular, entre otros. La didáctica se expresa en un currículo, más aún, algunas corrientes alemanas llaman a la didáctica la ciencia del currículo, mientras que la pedagogía lo hace en un programa educativo o en un proyecto pedagógico. La didáctica se concretiza en el aula de clase que tiene la escuela como su entorno. La pedagogía escolar puede concretizarse en la escuela como grupo humano que tiene al sistema educativo de la sociedad particular como entorno.
Cuando hablamos de las ciencias de la educación, nos referimos a que constituye un campo multidisciplinario, enfocado en los procesos de enseñanza y aprendizaje, que además de los factores que inciden en el desarrollo educativo. Entre estos se integran las diversas disciplinas como la psicología educativa, la sociología de la educación, la pedagogía y didáctica que anteriormente lo mencionamos, y la filosofía de la educación. Como objetivo, esta ciencia busca entender cómo las personas adquieren sus conocimientos, habilidades y valores a lo largo de su vida. Aquí se analiza tanto las prácticas educativas como las instituciones que facilitan este proceso, abordando dimensiones teóricas y prácticas como para elevar la calidad de la enseñanza y fomentar un desarrollo integral en los estudiantes. En las áreas de investigación, eh, en este marco se investigan aspectos como la relación entre el docente y el estudiante, las metodologías de enseñanzas afectivas, el impacto en el entorno socioeconómico en el aprendizaje y las estrategias para gestionar las diferencias individuales. La importancia de esta es que la educación se fundamenta en diseñar políticas educativas, forman profesionales en las diferentes áreas y crean ambientes educativos. El artículo de Alirio Liscano nos invita a reconocer la pedagogía como una ciencia de la educación. Nos muestra su importancia en la formación de individuos críticos y reflexivos, así como su estrecha relación con otras disciplinas. Recordemos que la pedagogía enriquece la práctica educativa y nos ayuda a construir una sociedad más justa y equitativa. Alirio Liscano también subraya que la pedagogía tiene como objetivo principal el desarrollo integral de individuos a través de la educación, formando ciudadanos críticos, reflexivos y capaces de enfrentar los desafíos de la actualidad. Además, se destaca el papel fundamental de la pedagogía en la práctica docente, proporcionando a los educadores las herramientas y estrategias necesarias para lograr una enseñanza efectiva y significativa, y fomentando la inclusión, la igualdad de oportunidades y el respeto por la diversidad. Génesis de la noción pedagógica. La educación surgió desde que el ser humano dejó de ser nómada para convertirse en sedentario. Fue entonces cuando empezó a transmitir sus conocimientos de manera generacional. Por ello, la pedagogía a lo largo del tiempo ha expresado significativos, gracias a las aportaciones de pensadores como Dewey y Rousseau, que han sido fundamentales para la diversificación de este campo. Las etapas más relevantes que han tenido en la pedagogía son la enseñanza primitiva, que consistía en impartir los conocimientos esenciales para la supervivencia, como la protección, la alimentación y la convivencia, mismos que se transmitían de generación en generación. En la antigua Grecia y en el Antiguo Oriente, en los años 3000 a.C., se establecieron los primeros métodos educativos que se enfocaban en aspectos religiosos, la cosmología y las tradiciones. Un ejemplo es Egipto, que tuvo un progreso significativo en la escritura, matemática y arquitectura. China se desarrolló en cambio en la medicina, la filosofía y la poesía. El pensamiento occidental y antigua Roma, en el siglo V y VII, surgieron las escuelas filosóficas, destacando la importancia del maestro-alumno, estableciendo métodos educativos como la trivium, que incluía 3 artes liberales: gramática, retórica y lógica, y la quadrium, que comprendía 4 disciplinas adicionales: aritmética, geometría, música y astronomía. La escolástica del siglo XII formalizó la educación basándose en Aristóteles, aunque ésta se limitaba a debates y conferencias en escuelas y universidades. El humanismo del siglo XIV era representado por figuras como Francisco Rabelais y Luis Vives, quienes abogaban por una educación más diversa y accesible, en contraste con la rigidez y el enfoque estricto de la educación eclesiástica. La didáctica del siglo XVI se vio marcada por la didáctica magna de Juan Amos Comenio, que revolucionó la educación al establecer los principios esenciales para la enseñanza efectiva y accesible para todos, abogando por métodos pedagógicos prácticos y participativos. En los siglos XVII y XVIII, Rousseau fue un ícono que desafió el modelo educativo basado en la obediencia por un aprendizaje más libre y adaptado a las necesidades individuales de los estudiantes. En el siglo XIX y la contemporaneidad se vio influenciada por Rousseau, Pestasoli, el constructivismo y las teorías de Vygotsky.
entre otros, ya que la pedagogía se centra en la colaboración entre docentes y estudiantes y actualmente las TICs, las tecnologías de la información y comunicación, ayudan a enfrentar los nuevos desafíos educativos. La pedagogía como ciencia de la educación es un campo de estudio en evolución, con un debate continuo sobre su naturaleza y los fundamentos. Aunque no cumple con todos los criterios tradicionales de una ciencia en sentido estricto, su contribución al entendimiento y mejora de los procesos educativos han sido de gran relevancia. Por ello, es de gran importancia conocer los siguientes aspectos. La naturaleza multifacética de la educación y la pedagogía reconoce que el ser humano es único, con diferentes capacidades, intereses, formas de aprender y contextos. Por ello, promueve la necesidad de múltiples estrategias y enfoques educativos para que se adapten a las necesidades individuales de cada estudiante. Los desafíos metodológicos conceptuales se presentan como una oportunidad para trascender el método tradicionalista y adoptar enfoques más holísticos y flexibles. En lugar de encajar en un único modelo educativo estático, busca métodos que se adapten a las necesidades individuales y contextuales de los estudiantes, promoviendo así un aprendizaje más significativo y efectivo. El rol del docente y el método pedagógico. Es de gran importancia que exista coherencia entre la institución educativa y el modelo pedagógico, para garantizar así resultados óptimos en el proceso educativo, ya que el rol del docente implica proporcionarles las herramientas, conceptos, principios y enfoques necesarios para que contribuyan de manera efectiva al sistema educativo. Con respecto hacia una epistemología pedagógica renovada, se concentra en entender cómo los estudiantes asimilan, procesan y emplean el conocimiento dentro del ámbito educativo. Por ello, es esencial que evolucione constantemente para ajustarse a los cambios dinámicos presentes en la sociedad, la tecnología y las demandas educativas. Esto implica mantenerse al día con las nuevas corrientes teóricas, los métodos y enfoques que puedan enriquecer la calidad del proceso educativo. El futuro, ciencias indefinidas. Las ciencias indefinidas en un futuro serán complementarias a las tradicionales, centrándose en la complejidad del ser humano, proponiendo marcos teóricos y metodológicos más flexibles para abordar las diferencias individuales y la variedad en su comportamiento, emociones y desarrollo, acercándose así a la naturaleza indeterminada del ser humano. La visualización del campo educativo. Este destaca la diversidad de enfoques y perspectivas en la educación y la pedagogía a lo largo del tiempo, debido a diferentes paradigmas y autores que han abordado la problemática epistemológica, curricular y los modelos pedagógicos, ya que la pedagogía y la educación son complejas y multifacéticas. Esta visualización consta de paradigmas como el conductismo, por Pavlov, Watson, Skinner y Tordicke, quienes estudiaron los procesos observables y medibles que definen la conducta humana. El cognitivismo de Brunner, Ausubel y Dewey, que se enfocaron en estudiar sobre los aspectos de aprendizaje de los estudiantes. El humanismo de Maslow y Rogers, que se refirieron a las relaciones interpersonales y manifestaciones socioafectivas. El psicogenetismo de Piaget estudió los ambientes y planes educativos en pos de proponer programas educados para la enseñanza de las matemáticas y las ciencias. Mientras el constructivismo de César Coll, Ausubel y Vygotsky, que estudiaron los procesos de aprendizaje, donde interactuaron distintos enfoques que proponen que el alumno sea sujeto de su propia educación. El histórico cultural de Vygotsky, Leontiev y Galperin estudiaron el sujeto contextualizado histórica y culturalmente como transformador de la realidad. El aprendizaje social de Bandura sobre la praxis educativa y las interacciones entre educando y educador y mundo circundante se da en un contexto histórico y realidad determinado. El aprendizaje significativo de Ausubel, quien estudió las organizaciones y las condiciones previas que dotan el significado de los contenidos y permiten un aprendizaje significativo.
Otro aspecto es el planteamiento de la problemática epistemológica, que examina las dificultades de entender y desarrollar el currículo educativo. Critica los enfoques excesivamente técnicos y la influencia de la globalización y rezagos coloniales. Señala la crisis de los paradigmas técnicos para abordar los problemas educativos y la creciente complejidad en la gestión curricular. Además, cuestiona la visión crítica del currículum como una propuesta política educativa inclusiva. La epistemología de los modelos pedagógicos y curriculares. Estudia cómo el currículo se ha desarrollado desde una herramienta administrativa hasta una disciplina científica. Posee enfoques tradicionales que se basan en el positivismo y la psicología conductual. Enfoque empirista que destaca la aplicación práctica del conocimiento, y los reconceptualistas que rechazan los modelos tradicionales y promueven currículos que fomenten los aprendizajes. Pedagogía como saber pedagógico y arte de enseñar. La pedagogía combina el saber teórico y el arte para guiar el proceso educativo, abordando cómo las personas aprenden, desarrollan habilidades utilizando la creatividad del educador para inspirar, motivar a los estudiantes, creando experiencias transformadoras. La pedagogía, al combinar el saber pedagógico con el arte de enseñar, crea un enfoque educativo integral. Por ejemplo, un maestro que utiliza teorías de la psicología del aprendizaje para diseñar actividades interactivas y adaptadas a las necesidades individuales de sus alumnos. Demuestra cómo la teoría se aplica en la práctica. Asimismo, un educador que emplea técnicas creativas como el uso de historias o proyectos artísticos para explicar conceptos complejos ejemplifica el arte de enseñar al hacer aprendizaje más atractivo y significativo para los estudiantes. Campo científico de la pedagogía. La pedagogía es el campo científico que estudia la educación en sus múltiples dimensiones, abordando tanto las teorías como las prácticas educativas. Su objetivo principal es comprender y mejorar los procesos de enseñanza y aprendizaje. Abarca aspectos psicológicos, sociológicos, filosóficos y metodológicos, ofreciendo una visión integral sobre cómo se desarrolla el conocimiento y las habilidades de los individuos. Para Fipler-Merriam, la pedagogía ve como una disciplina que funciona a rigor científico, profundidad filosófica y sensibilidad educativa, describiendo al pedagogo como un científico, filosófico y comprometido intelectual. A lo largo del tiempo, la pedagogía ha sido vista tanto como un arte, como una ciencia o una mezcla de ambos. Ha evolucionado de reflexión individuales a sistemas complejos que abordan problemas educativos con teorías y métodos sistemáticos. Touriñán, 2018, sostiene que la pedagogía, al desarrollar teorías para resolver desafíos educativos, se consolida como una ciencia independiente, esencial para formar profesionales capaces de enfrentar los retos educativos en una sociedad cambiante. En resumen, la pedagogía es un campo dinámico y multifacético que busca optimizar la educación mediante la aplicación de teorías del aprendizaje, la adaptación de métodos de enseñanza y la implementación de técnicas de evaluación efectivas, todo con el objetivo de desarrollar el potencial de cada estudiante de manera integral.